Y como lo anunciáramos antes de la pausa, está con nosotros el doctor Ángel Lockwood. Qué bueno que esté usted con nosotros, ya mucho tiempo que no venía. Bueno verte iniciando el año. Aquí estamos realmente muy contentos de que usted nos acompañe el día de hoy. Qué interesante tener a Ángel Lockwood porque con Ángel combinamos muchas cosas. Tenemos a un economista primero, después un abogado y en el medio de ambas, escritor. Y un dirigente político también. No, Eso dirigente no se quita. político de larga data. Eso no se quita. Ángel, voy a comenzar yo porque hoy se celebra el Día del Poder Judicial en la República Dominicana. Ay, ay, ay. Y desde más o menos media hora más, una hora, comienza la ceremonia solemne, que va a ser el primer discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Luis Henry Molina es un abogado con experiencia en el sistema judicial, fue el primer director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Dirigente político también. Bueno, dirigente político del PLD, Sí, lo también. era, Es bueno renunció, que lo diga. posteriormente renunció. Pero quiero la opinión del abogado en el sentido de cómo evalúa la justicia dominicana actualmente con esta Suprema Corte de Justicia. Es una justicia que debe ser independiente, muchos dicen que no lo es, pero que la independencia quizás se lo da el factor económico. Y la Ley General de Presupuesto de la República Dominicana establece para el Poder Judicial un 4.66%, del cual 2 puntos y algo son para la justicia, Suprema Corte de Justicia, 2.66, Y otro para el y la Ministerio. otra parte para el Ministerio Público, que es parte, aunque no es de la justicia, pero es parte, porque más depende del Poder Ejecutivo. Le pregunto, en su accionar, que ha tenido usted ganancia de causa de la justicia y también posiciones en contra, pérdida, ¿cómo evalúa esta Suprema Corte de Justicia o la justicia en sentido general? Para evaluar a la justicia, quizás hay que hacer un poquito de remembranza. La justicia dominicana desde 1844 careció de independencia en todos los sentidos. No tenía independencia política porque la designaba el Senado y cada senador ponía a los jueces de su provincia. Y no tenía independencia económica porque no tenían ni cuenta corriente. Para comprar papel de sanitario tenían que ir donde el director de presupuesto. No podían nombrar su personal. En consecuencia, era una entelequia. En el año 94 se hace una reforma y en el año 97, por la adversión que el doctor Peña Gómez le tenía a Subero, a quien consideraba un dirigente político reformista, que no lo era, y no lo quería en la Junta Central Electoral. Yo no sé si ustedes recordarán cuando el doctor Peña Gómez se enfermó en Venezuela. En esa oportunidad yo estaba en Portugal y doña Peggy me llamó. Vine a ver a Peña, creíamos que se iba a morir. Ella me llamó llorando. Tu amigo te quiere ver como para despedirse. Y ahí yo le hablaba al doctor Peña Gómez sobre la necesidad de que él se entendiera con Balaguer en determinados planos, para que Balaguer dejara de temer que él pudiera ser un agresor, cosa que en el ánimo de Peña nunca estuvo. Y ahí fue que se mencionó por primera vez en esa conversación los cambios en la justicia. De hecho, también tú recordarás que yo estaba fueriado del Partido Reformista, me habían votado por una cosa que hice y que volvería a hacer. Yo fui el único reformista que no apoyó el Frente Patriótico. Dije entonces que eso iba a destruir al Partido Reformista y 20 años después ha ocurrido exactamente eso. Regale su trofeo. En esa oportunidad, el doctor Peña Gómez, después de discutir mucho conmigo, me dijo que le dijera al presidente Balaguer, tú sabes que Peña hasta muriéndose hablaba como si estuviera en un discurso. Eres portador de mi palabra. Dile al doctor Balaguer, imagínate, el doctor Balaguer que me había permitido expulsar del partido unos meses antes. Eso era enero del año 97. Bueno, ahí se le trajo al presidente Balaguer la propuesta de quitar a Subero de la Junta Central Electoral y dividir en dos a la Junta, a la Suprema Corte de Justicia. Okay. Y colocar en ella a una persona que no fuera política presidiéndolo. Eso no era raro para Balaguer porque Balaguer nunca puso político en la Suprema Corte. 3 días después, yo llamé de ahí a Pérez Bello y me dijo que cogiera del aeropuerto para donde Balaguer. A los 3 días me mandó Peña la primera lista de sus propuestas. Y me reuní ahí 4, 5, 6 veces con Balaguer, después me hizo ir docenas de veces a Miami cuando Peña bajó a Miami
ya entonces no era discutiendo eso, ya era para él saber cómo era la salud de Peña, que a él le preocupaba mucho. Cuando estaba Peña en el David Williams. Sí, Balaguer me decía que era una desgracia que el país no podía pagar perder a Peña en ese momento. Bueno, ahí es que surge después Subero, que no era la propuesta de Balaguer. Subero se cuela después porque Subero había tenido relaciones con Leo Matos, estaba de presidente del Senado miembro amable, y Quique entonaron la canción de que Subero, que ya Peña había dicho que podía ir a la Suprema pero no quedarse en la Junta como una solución para sacarlo de la Junta, surge el nombre de Subero y se estableció esa primera Suprema Corte de Justicia, que tuvo la suerte de que al año siguiente, en una conversación con alguien, que por eso yo creo, entre otras cosas, por eso merece crédito, el diputado Genao, por una conversación que yo tuve con el que era presidente de la Cámara de Diputados por un problema de presupuesto, yo le dije, pero señores, hagan una cosa, que se deposite a cada poder del Estado la 12ª parte cada mes en el Banco de Reservas para que tengan independencia. Se opuso casi todo el mundo, empezando por un amigo mío, el administrador del Banco de Reservas, que era Roberto Saladín, porque esa es la primera ley cuyo incumplimiento estaba penalizado con una sanción durísima. Para empezar, no podían ocupar cargos públicos los que violaran la ley de transferencia presupuestaria, que fue la primera. Amable era presidente del Senado y se oponía. Era el trujillismo dando paso a una etapa nueva. El hecho es que se aprobó. Y entonces en Subero concurre la circunstancia de que es un hombre joven, con más actitud gerencial y con dinero. Por primera vez puede nombrar su personal y manejar la Suprema como un poder independiente. Y hay que reconocerle a Subero que en términos de gerencia fue el primero que le imprimió gerencia e independencia a la justicia. Sí. Lo que pasa es que después de tanto tiempo ahí, ya él se creyó Dios. Y bueno, ya ustedes se saben el resto de la historia. Un error grave, gravísimo, de mi amigo el presidente Leonel Fernández fue poner a Mariano. Mariano no tenía capacidad gerencial, algunos dicen que estaba mal de salud. El hecho es que la gerencia, que fue un proceso de avance de Subero, echó hacia atrás en el de Mariano y permitió que además desde su propio partido desacreditaran a Leonel con el manejo de la justicia. Sí. Porque ciertamente alguna gente de Leonel usaron los mecanismos de la justicia que Leonel puso para resolver casos particulares, para el tema de la corrupción, etc. Y el primer golpe que le dan a Leonel es desacreditando el uso de la justicia a través de él. No son los otros que vinieron después, fue ese mientras él viajaba. Bueno, Mariano no fue una buena experiencia. Rotaba a los jueces para desuberizar sin ningún criterio, la gerencia fallaba y hoy la justicia tiene problemas, algunos un poco justos. La justicia tiene una mala imagen y yo te debo decir que en sentido general la cuestión jurisdiccional en la justicia marcha bien. Ustedes aquí denuncian, critican, sazonan casos todos los días. Ese es su trabajo. Pero yo les digo a ustedes, búsquenme un narcotraficante que haya ido a la justicia que no esté preso. Búsquenme un caso sonado de un asesinato que no esté preso. Ustedes me pueden encontrar muchos que salieron por una vagabundería, y lo hay en toda la justicia del mundo. Y hay jueces sin vergüenza, yo no estoy diciendo que no, pero la verdad es que la matrícula general de los jueces es buena y está bien formada. En el ámbito penal, en el ámbito civil lo que pasa es que el proceso es muy lento. En el ámbito administrativo, la República lo que ha vivido es un milagro del renacer de la justicia administrativa. Antes que tú entres. En la justicia constitucional, todos los jueces de la República, que son jueces constitucionales, marchan bien, en algunos lugares con debilidad por falta de formación. Ahora hay una etapa nueva, hay una Suprema nueva que heredó una mala imagen. Y parte de esa mala imagen fue el caso de Brexit. Yo creo que la Suprema de ahora actuó bien, respetando el doble grado de jurisdicción y enviando a quien tenía que enviar a la justicia ordinaria y quedándose con el caso que tenían que juzgar de la jurisdicción privilegiada. Pero ahora se habla de una ola de modificaciones, no todas bien percibidas en los estamentos de la justicia. Se habla de tomar
modelos como el de Puerto Rico para el tema de la universalidad del ejercicio de las atribuciones de los jueces, que aquí tendría problemas legales y problemas constitucionales, porque aquí hay jurisdicciones que son constitucionales, y este es el primer día en que vamos a oír al presidente de la Suprema Corte, que es un hombre joven, que tiene entrenamiento administrativo, y el problema de la Suprema es administrativo, no jurisdiccional. Aquí los únicos casos jurisdiccionales que se han cuestionado son los que tienen connotaciones políticas, pero los que tienen connotaciones estrictamente penales, no ha habido ninguna mayor dificultad en que la justicia se aplique. Hay que oírlo hoy, hay que darle la oportunidad de ver qué es lo que esta Suprema Nueva tiene una mora terrible por mala gerencia, porque ahí hay centenares de casos. Atrasos. Pero por tontería, ahí tú te encuentras con que hay un caso manifiestamente incompetente que tiene 5 años. Y cuando te lo fallen dentro de 5 años para esa corte de casación, enviarlo a un tribunal de primer grado o a una corte. Es una locura lo que hay ahí con la administración judicial. Ese es el principal problema. Te van a decir que hay falta de dinero. Bueno, en un país subdesarrollado siempre falta dinero. Pero ojo, que la justicia de hoy y la justicia de hace 20 años, en términos de financiamiento, los jueces en términos... No, pues no hay comparación, por Dios. Los jueces son de los funcionarios públicos mejor pagados de la República. Solo el Banco Central gana mejor que los jueces. Ahora, están algunos trabajando en condiciones materiales insostenibles. Aquí hay jueces que están trabajando en un furgón. ¿Y cómo puede un juez trabajar bien en un furgón y tener que oír 60 causas y sentarse después a leer para fallar? Si las condiciones materiales de los jueces no permiten que puedan trabajar hasta con la eficacia que debían. Yo creo que ya hablé mucho. Sí. Usted hizo una cronología del Poder Judicial y de la designación de los jueces, iniciando, y habla de que antes eran políticos de provincias o senadores que designaban los jueces, pero la historia nos dice que en ese momento elegían jueces de carrera, no políticos. No había carrera en ese tiempo. O jueces, personas que se dedicaban al ejercicio esencialmente. Hoy tenemos políticos en altas cortes. ¿Cómo pudiéramos evaluar ese proceso? ¿Retroceso o avance con relación a la participación de políticos en altas cortes? Mira, políticos somos todos. Te van a decir que yo soy político y yo renuncié en el 2009 y no he entrado nunca más a una reunión de ningún partido político. Yo creo que los políticos partistas no deben ser jueces. Okay. Pero uno de los mejores jueces de la Suprema Corte de Justicia era Romero Confesor. Sí. De lo que más trabajaba, de lo que más fallaba y de lo que menos fallos tenía en su sentencia. Pero que Romero y venía de ser político. Romero era político porque Romero era miembro del directorio central de mi partido. Claro. En consecuencia, yo no quiero comenzar a escupir para arriba. Ahora, los dirigentes políticos que están en la acción política diaria no debían ser jueces. Eso sí es un... Es decir, renunciar para ir a la posición. No, porque tú sigues siéndolo. Yo renuncié de un partido y todavía me sindican en ese partido. Tengo 10 años que ni opino de política. ¿Tú me entiendes? Entonces, no, los jueces no debían ser. Los jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, deberían ser académicos, deberían ser doctrinarios, deberían ser jueces, personas que vienen del orden judicial. Pero deberían ser o deberían acoplarse al sistema que tenemos, porque la forma de designación de estos de los miembros de estas cortes es política. Es política. Yo siempre digo, el Consejo de la Magistratura, ahora mismo uno ve una propuesta de Abinader con respecto a cómo la modificación de sacar el procurador e incluir, nombrarlo por el Consejo de la Magistratura. Pero te pregunto, ¿quién es Paliza? ¿Cuál es la función de Paliza en el Consejo de la Magistratura? Política. No. Es el representante de la Cámara de Diputados de la segunda mayoría política en las elecciones. En el Senado. Así, en el Senado. Mira, los jueces siempre son designados por órganos políticos. Los órganos lo que deben ser es equilibrados. Y lo que se debe equilibrar primero es la calidad del individuo que va a ocupar la posición. Sí, la Constitución define unas calidades mínimas, pero es la ley y el reglamento los que deben definir las cantidades que den los perfiles para ocupar la posición. Aquí, por ejemplo, si tú dices, bueno, 1/3 de los miembros de la Suprema Corte de Justicia deben venir de la academia, pues deben proponerlo a las academias.
¿Me comprende? En algunos países del mundo dice, bueno, para ser del Tribunal Constitucional, 1/3 tienen que provenir de los decanatos de las universidades que tienen facultades de derecho. ¿Tú me entiendes? Sí. Otro, mira, tiene que provenir de los que son doctrinarios, de los que han publicado tales cantidades de libros. Entonces, si el perfil está bien definido, no ocurre que se te presente un juez de primera instancia a aspirar a juez de la Suprema. Pero eso es lo primero que hace que no está cumpliendo con la ley de organización judicial, porque hay un esquema para ascender. Usted no puede saltar de juez de primera instancia a miembro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional. Aquí lo que pasa es que se ha cualquierizado todo y todo el mundo quiere ser presidente, incluyendo los analfabetos, que hubo uno que era analfabeto, Gaspar Polanco. Todo el mundo quiere ser juez de la Suprema y no se ha leído ni la Constitución. Entonces, hay que tratar de que las cosas, así ha pasado con los gremios, cualquiera preside un gremio, cuando antes quien presidía un gremio profesional era una de las lumbreras de la profesión. Entonces, la democracia ha cualquierizado todo y esa cualquierización es la que hace que cuando llegan a esas posiciones actúen con criterio político y no se muevan porque lo pueden quitar. Yo estoy de acuerdo con usted y lo he dicho en reiteradas oportunidades, el tema de políticos en los puestos específicos de la justicia o inclusive del tren gubernamental. Y yo he considerado siempre, Ángel, que lo que hay que ver es el nivel de objetividad y de independencia que un profesional puede tener en un momento determinado. Aunque sea político, usted puede actuar de una manera independiente cuando tenga la posición en sus manos. Yo creo que eso no es... Ahora, hay posiciones que hay gente que no lo hace, no lo sabe hacer. Ni tienen ética, ni tienen moral, y no tienen objetividad ni independencia. Ya es otro problema y hay que verlo de manera particular. Ángel, como economista, quiero ver su análisis con relación a la situación actual que afecta al mundo con el tema de Estados Unidos, Irán, y agregarle un poquito más al tema de Venezuela con lo que ha ocurrido el día de ayer. ¿Cómo usted lo ve y cuál es el impacto que pudiese tener eso desde el punto de vista económico para la República Dominicana? Tendrá impacto. Lo que ocurrió en Irán, cuando el presidente Trump ordenó la muerte del segundo hombre de Irán, que además de ser el segundo hombre de Irán, era el hombre más popular de Irán. Ese asesinato y era el que mandaba. Va a tener necesariamente repercusiones. Porque en la mentalidad musulmana no se mueve conforme a la mentalidad cristiana. No, es otra. El nivel de sacrificio y de si hay 52 objetivos identificados, eso no mueve, ese temor no mueve a los musulmanes. Sobre todo si entre los 52 objetivos hay un objetivo sagrado, alguna mezquita o algo sagrado. Hacer eso sería una torpeza todavía mayor que, si lo fue, mandar a asesinar a este señor. Lo que se discute ahora es, en el mundo, si eso fue un acto de guerra, porque tú estás mandando a eliminar al segundo hombre de un país, con un cargo en el gobierno sin tener ningún proceso judicial. Es un acto de guerra porque tú le estás mandando a hacer en otra nación. Exacto. Hoy, el Parlamento iraní trae la prensa, ordena la salida de las tropas. Tú sabes el costo que tuvo para Estados Unidos entrar a Irak, sacar a Saddam Hussein y entrar a Irak, y ahora lo sacan por ese hecho. Pero eso te va a soliviantar a ti, a todo el Medio Oriente, con todos los musulmanes que, lamentablemente, los que se sienten más son los extremistas. No todos los musulmanes lo son, pero los que se sienten más son los extremistas. En un momento en el que el multilateralismo está en desuso en el gobierno del presidente Trump. Cuando la guerra de Kuwait se fue en nombre de las Naciones Unidas, cuando Afganistán fue en nombre de las Naciones Unidas, cuando se fue a intervenir en los últimos 20 años en cualquier lugar del mundo fue en nombre de Naciones Unidas. Ahora no. Fue una acción unilateral del presidente norteamericano que no contó con la anuencia o con la información previa que se estila, no solo al Congreso norteamericano, tampoco a sus aliados europeos. Pero los aliados europeos tampoco son los mismos que estaban cuando se produjeron esas guerras, que tenían una relación muy estrecha con los Estados Unidos. No es Aznar quien está en España, no es el presidente de Francia, Macron de ahora, pero en ningún lugar. Solamente podría tener una relación afectuosa por coincidencia, por la salida del Brexit y por ser un conservador, solamente podría tenerla en Inglaterra con el primer ministro Johnson. Entonces, no es fácil la situación que se adviene ahora en el mundo con esta decisión de Estados Unidos. Alguna gente piensa,
porque así te oí decirlo y lo recoge la historia, que los presidentes norteamericanos cerca de campañas desvían la atención iniciando su guerrita particular. Y es verdad, en sentido general eso ha ocurrido, pero no siempre funciona, porque no le funcionó a Bush padre, sino siempre funciona. Porque el país tiende a unirse detrás del presidente cuando hay guerra, pero cuando hay una guerra justa. Lo que tú tienes que ver ahorita es si los norteamericanos piensan que eso fue oportuno. O terrorismo. Con la actitud que tienen los demócratas de llevar ahora ese tema también al Congreso junto con el impeachment. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo una ley que le dio poderes especiales mediante órdenes ejecutivas al presidente para mandar a matar. Y se han matado 50 personas en virtud de esa norma. Pero una cosa era que Obama, que era un hombre moderado, mandara a matar a Bin Laden. Ok, a Bin Laden, sí. O Obama también mandó a matar uno que a Ilana, creo, era un terrorista, pero que era un terrorista que tenía nacionalidad norteamericana. Se le armó un lío a Obama porque esa ley es solo para matar extranjeros, no para matar ciudadanos norteamericanos que se supone que tienen el fuero de la justicia norteamericana. De manera que eso se va a discutir durante un buen tiempo, pero va a continuar repercutiendo en los mercados de manera negativa para la República Dominicana y para el mundo. Cada dólar que sube el petróleo, y ya subió 4%, son 64 dólares que nosotros tenemos que pagar adicionales en la factura de petróleo. Lo último que tú decías de Venezuela es una vergüenza de América. Lo que acaba de ocurrir en Venezuela es una cosa inaceptable. Yo creo que la postura del canciller dominicano en nombre del país es correcta y creo que ahí hay que accionar con cuestiones que tengan más eficacia, porque hasta ahora nada ha sido eficaz para encontrar una salida política viable en Venezuela. Licenciado, medios internacionales publican en la semana sobre los secretos del crecimiento económico dominicano y de que la República Dominicana, conforme a que Latinoamérica ha ido, los países de Latinoamérica han ido descreciendo, República Dominicana mantiene un crecimiento constante en los últimos 6 años. ¿Cuál es su análisis como economista de esos secretos económicos, si corresponden a políticas sólidas del gobierno dominicano o es propio del ambiente, de la playa, del turismo, de las remesas? Si nosotros estamos trabajando conforme a ese crecimiento, ¿o es producto de la Virgen de la Altagracia? Yo no dudo que la Virgen de la Altagracia haya ayudado, claro, porque es la patrona del pueblo dominicano. Claro. Pero yo animaría a la gente, cuando hace esos análisis, a considerar que el crecimiento sostenido de la República Dominicana es desde 1966. Sí. Solo en algunos años, 83, con la crisis que hubo del Fondo Monetario, 90, o en el 2003 con la crisis bancaria, la República Dominicana ha decrecido. Sin esos años, y en promedio aún con esos años, la República Dominicana crece desde el 66, 5% en promedio. Es el país de América que más crece. Bueno, eso es un logro, y es un logro de todos. Sobre todo es un logro de Balaguer, porque fue Balaguer el que al entregar, ¿qué fue lo que dijo Balaguer cuando le entregó? Le dejó un avión. Que le dejó un avión listo para despegar. No, y hay dos elementos de turismo y Zona Franca que son también... ¿Qué es lo vital ahí? Que la República Dominicana fue capaz de cambiar de un modelo que dependía de un solo producto, que era la caña de azúcar, a un modelo que empezó a depender de productos nuevos. Servicios. Como son los servicios. El primero de ellos integró a la mujer. Integró a la mujer la zona franca. La zona franca. Las mujeres humildes lo que podían era irse con un guardia a hacer el empleo. ¿O ustedes no lo recuerdan de niños? Se empleó con un guardia, se fue con un guardia, porque ese era el destino. Y le dejaba a 2 muchachos porque el guardia vivía de pueblo en pueblo y después hacer dulce para mantener los muchachos. Es la zona franca la que usa la cultura de la mujer dominicana, la cultura textil de la mujer dominicana y la industrializa. No, y le lleva a cada pueblo. Y le da la primera independencia económica básica a la mujer. Pero las hijas de las mujeres que trabajaron en zona franca, ya ellas no trabajaban en zona franca, ya después fueron enfermeros, fueron médicos o fueron ingenieros. Entonces las mujeres se fueron integrando. Por más que te digan, este es uno de los países donde la mujer más se ha integrado. Esa integración de la mujer aumentó la mano de obra activa de la República. Y ha creado un problema hoy, pero no me quiero ir del ámbito económico. Entonces, la integración
a la zona franca primero y a una industria que nadie veía, que era la industria sin chimenea de Ángel Miolán. Ángel Miolán y los turistas, ¿dónde están? Sí. Era lo que le decían a Ángel Miolán y los turistas, ¿dónde están? Bueno, los turistas empezaron a llegar a Puerto Plata, la década del 80, mientras se construía el este, mientras Rainieri construía el este, porque el este no lo hizo el gobierno, el este lo hizo Rainieri. Bueno, mientras... y el norte lo hizo Balaguer con infraestructura. No, Balaguer fue, porque es el único sitio donde el Banco Central de la República se dedica a inversiones inmobiliarias para crear desarrollo. Sí. Pero eso fue porque en ese momento el gobernador del Banco Central era puertoplateño. Diógenes Fernández era puertoplateño y era un gobernador que llevaba muchos años y el Banco Central era la única entidad creíble de la República. Entonces no había quien darle el dinero. BID, Banco Mundial, preferían entregar el dinero al Banco Central para que lo distribuyera a través de la banca, porque eran los únicos mecanismos que el país tenía que eran creíbles para el dinero extranjero. Y se desarrolló Puerto Plata y ya luego no hubo que hacer ninguna intervención del Banco Central en el resto de los polos turísticos, excepto mantenerle las exenciones. Entonces el país tuvo dos virtudes que no se discuten casi nunca porque nosotros hablamos cortoplacísticamente. ¿Cuáles fueron las dos virtudes? Una, que el gobierno y la clase empresarial que nacía, porque aquí no había empresarios entonces, la que nacía, comenzaron a tener la visión de la transformación que el país requería a tiempo, lo que no ocurrió en Haití. Y otra, que independientemente de que los políticos dominicanos no sirven, ninguno, ni servíamos, los políticos dominicanos, contrario a otros países, le han dado estabilidad política a la República durante 50 años. Y en medio de crisis, a veces que parece que nos iban a llevar a otra guerra, 78, 90, 94, los países, los líderes dominicanos, Bosch, Balaguer y Peña, acordaron, siempre llegaron a acuerdos para que el agua, la sangre no llegara al río. Entonces, esas son dos cosas que República Dominicana tuvo, que cuando ustedes se sientan a ver en el concierto de las otras naciones que tenían más recursos no han tenido. Venezuela, que tenía todos los recursos del mundo, perdió a la clase política. Y al perder a la clase política, perdió la dirección y cayó en dictaduras y en exageraciones ridículas como la que vemos ahora. Pero ¿lo tuvo quién? ¿Quién tuvo un modelo económico exitoso, el más exitoso de América Latina? Una clase política que se amordó a las negociaciones y ahora parece haber perdido el rumbo, Chile. Fuera de ahí, las otras naciones no exhiben el desempeño de República Dominicana. Costa Rica, que tiene una clase política establecida, no ha tenido el éxito económico que nosotros hemos tenido. México, que tiene todos los recursos del mundo, ya ustedes ven cómo va. Y ni qué les digo, de Perú o de otras. Panamá sí, por lo menos. Sí, pero que Panamá es una nación distinta. Sí. Panamá es una nación que se forma por el desprendimiento de Colombia, vive del canal. Cuando los norteamericanos se marchan, dejan la economía trazada en el sector financiero, el comercio y el canal. Entonces, Panamá no tiene moneda. Un buen peaje. No tiene mucha posibilidad de invento. Entonces, Panamá es estable. Pero aún Panamá ha crecido menos que nosotros. Sí, sí. En promedio, 50 años. Doctor, ¿está en capacidad los políticos, desde su punto de vista, los políticos dominicanos de este momento, de consensuar esos acuerdos necesarios para mantener la estabilidad política? Usted ve los protagonistas de este momento, usted lo ve en la capacidad de poder generar las negociaciones tan importantes que se necesitan para conservar que en la República Dominicana se dé esa estabilidad que tanto queremos. Yo creo que sí. Mira, nosotros estamos en un momento de transición de liderazgo político. El único líder político que participa en la contienda ahora es el presidente Fernández y competirá por el segundo o el tercer lugar. El señor Castillo no tiene vuelos para ser líder y no parece que tenga mucho éxito en la candidatura. Y Luis es un técnico entrenado que tiene como misión dirigir durante un tramo el gobierno y luce favorito en las encuestas. En consecuencia, no creo que haya mucha dificultad en que cualquiera de esos tres, que son los que van a terciar, se entienda con la sociedad.
Entiendo que el presidente Danilo Medina, cuando salga, se dedicará a restañar las heridas de su partido y será un ente de equilibrio. En consecuencia, no veo que en el país haya en este momento ninguna eventual ruptura en el ordenamiento político de la República. Doctor, sin embargo, en esta oportunidad tendremos la primera vez unas elecciones más divididas que antes, porque en un momento determinado teníamos dos elecciones, pero tenemos ahora son 3 elecciones y posiblemente una cuarta, digamos así. Porque primero tenemos las elecciones municipales, después tenemos congresionales y presidenciales, porque hay que votar 3 veces. Ajá. Y después posiblemente una segunda vuelta. Y usted acaba de decir que Leonel Fernández está compitiendo por el segundo o tercer lugar, lo que quizás implique que hay una segunda vuelta electoral. ¿Cómo usted valora estos fenómenos que tenemos ahora, que por primera vez lo vamos a tener, y el voto electrónico que ha sido aprobado, usado y quizá cuestionado por mucha gente? El voto electrónico sin control es un desastre y yo no creo que debamos ir ahí. Yo no tengo nada contra el voto electrónico. Me dice quién ganó de una vez, pero ¿cómo yo controlo que no me lo manipulen? No hay garantías en el país para eso. Aquí yo creo que hay que ir como con la tarjeta de crédito. Tú votas electrónicamente y te da tu papelito. Y tú ves tu papelito para ver si el voto que te marcó es el del papelito y echa el papelito en la urna, pues hay que revisar. Fuera de ahí es montar una estrategia de trampa. Además, eso no tiene ningún peligro, ningún problema, no hay ninguna cuestión técnica que evite que eso se haga así y es tan inmediato como voto, 3 conteos, otro de transmisión. Sí, pero si tú tienes... Que habla del doble conteo, ¿verdad? Si tú tienes el voto físico que te da la máquina, ya la transmisión, porque ya se puede verificar por cada acta, ya la posibilidad de trampa se reduce mucho. Ahora bien, las elecciones del mes de febrero yo no veo que generen entusiasmo. Pienso que va a haber una gran abstención. En las grandes urbes los candidatos son nuevos. La mayoría de la gente no sabe quiénes son. La mayoría de la gente. 70% de la gente no sabe quiénes son los candidatos en ninguna parte, salvo en Santiago, Puerto Plata, Samaná, según las encuestas que yo he visto. Y lo discutíamos la semana pasada con Waldi con el tema de los regidores. Vamos a tener un regidor. Y de los ahorita, diputados. Que la gente no sabe. Váyanse al escenario de la primaria. Cuando usted se paró en esa computadora. Con esa sábana. Y usted decía, presidente, partido, presidente, alcalde, que cuando usted le llegaron los diputados y los regidores, usted no conocía a nadie. Aquí hubo uno en esta mesa que dijo, yo voté a fulano porque era la más bonita del y se vota por eso. Se vota. Mira, en cuanto a la siguiente, a las presidenciales, depende de cómo tú leas las encuestas. Aquí la mayoría de las gentes que leen encuestas no saben lo que es una encuesta. Yo veo a amigos míos, amigos de todos nosotros, haciendo vaticinio con las encuestas. Uno los otros días me decía, mira esta encuesta, Luis tiene 48, creo que Leonel tenía 23, el otro tenía 22 y el otro tenía 1. Digo, bueno, ¿y cuánto te da esa encuesta? No, que hay primera vuelta, que hay segunda vuelta. Digo, ¿por qué? Porque cuando se vota, solo se cuentan los votos válidos. Y es el 50 más 1 de los votos válidos. Claro. De manera que el que tiene 48, cuando cuenten los votos válidos, posiblemente tiene 51. 50 y algo, sí. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad. O sea, nada implica eso. Puede ser que no haya ninguna segunda vuelta, que se vaya en primera. No, pero es así. La gente aquí es todóloga, lee de todo. Bueno, hoy, para que Luis se vaya en primera vuelta, ¿sabes qué yo pienso humildemente que le faltaría? Una cuestión temática, porque la gente cree que los temas no valen. Sí. Una cuestión simplemente temática. De impacto. Asumir un tema. No, temática. Sí. Porque tú tienes a los ultranacionalistas. Sí. El nacionalismo está de moda en todas partes, menos aquí. Pero eso no quiere decir que no tenga votos aquí. Sí. Tú tienes el ultranacionalista que dice locuras de Haití, pero tú tienes mucha gente decente, preocupada por el tema haitiano. En el que Leonel no ha dicho nada y como ya fue presidente 3 veces, posiblemente no va a decir nada nuevo. Aquí nadie dice nada desde Balaguer de los haitianos o de una política hacia Haití. Tú puedes decir, bueno, ¿y Gonzalo? Bueno, pero Gonzalo no dice de nada. Difícilmente puede orquestar y que le crean una política migratoria que sea útil al futuro de la República Dominicana y que no nos genere un problema. Pero Luis tampoco habla mucho de eso. Y sin embargo, a una persona sin ningún criterio, sin ninguna condición para aspirar,
excepto la de que tiene un documento que dice que se nacionalizó dominicano, no sé si ahora o hace más de 10 años. Ese es tu tema. Ramfis. Es el único tema, pero no es de él. Es el tema de que la gente vincula ese tema con su abuelo. Y como lo vincula con su abuelo, cree que él va a resolver ese tema. Ese no tiene capacidad para resolver ninguno. Es decir, aquí hay una franja de electores que están esperando que un candidato que pueda ganar para ello hacer útil su voto asuma el tema. El de la seguridad ciudadana es un tema inasumido. Es un tema del que te hablan de los feminicidios y de tal, pero nadie te dice cómo va a enfrentar el tema de los feminicidios, cómo te va a enfrentar el tema de la seguridad en las calles, en las casas. Entonces, esos son temas que todavía están pendientes en el tapete. Aquí, y con este término, porque yo creo que no tenemos más tiempo, aquí hay gente preocupada por el futuro económico del país. ¿Y cuál de los candidatos está hablando del tema de la deuda externa, que ya es 54% del PIB que se dedica a su pago, más de 2.000 millones de dólares, que en el presupuesto hay 220.000 millones más de endeudamiento, que tenemos 8 años con presupuesto deficitario, que es lo que le estamos dejando al futuro de los hijos nuestros, la república hipotecada como la encontró Trujillo? Entonces, todos esos son temas que ahora los candidatos en quienes el voto es útil, los candidatos tienen que perfilar. Y si Luis perfila esos temas, yo no creo que hay segunda vuelta. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. A ustedes. Realmente un placer escucharlo hablar a usted como siempre. Tenemos que hablar de España próximamente. Bueno, acá mira, dice ahora debe estarse dando la votación. 167 síes, 165 votos en contra y 18 abstenciones. Entonces, No, no hay gobierno. Ya hay gobierno porque la segunda mayoría votación Pedro Sánchez. era por mayoría simple. No repite el voto de nuevo. Ok, aquí lo dice, 167 síes, Debe ser, ahora mismo está votando. 165 Eso en vivo, votos en contra sí, dos. y 18 O abstenciones. sea, 2 votos. Ganó por 2 votos. Eso para España, no tenemos 2 minutos. Sí, sí. Eso para España significa hipoteca. El presidente del gobierno no salió en la primera votación, su partido no obtuvo con arreglo mayorías. No pudo hacer gobierno. Mayoría absoluta, necesitaba 176 votos. Se vio presionado a ir en coalición con el partido que tenía un año discutiendo que no iría en coalición, porque es el desprendimiento del Partido Comunista, que tiene una política distinta, territorial. O sea, que ya se negoció en voto en el Congreso también. Claro. No, en todas partes. Entonces, Oye, negoció la cuestión ideológica. La tuvo que negociar primero, hace 2 meses. Y ahora negoció para poder constituir el gobierno. Después de esa segunda ronda de anteayer, negoció con los independentistas para que los independentistas no votaran. Y con la abstención de los independentistas, por 2 votos. él ganar por 2 votos, o por que uno, es... o por uno. Bueno, era por 1 ayer porque había uno que no se había registrado, que estaba enfermo, y nada más eran 349 y son 350. llevaron a votar. Entonces, este es un gobierno que Tenían nace silla de hipotecado. No es España, ninguna de las naciones de América Pero Latina. lo hace vulnerable. Demasiado, eso es lo que te voy a decir. En América el presidente manda sus 4 años, con decreto administrativo administra el Estado. En España, cada cosa que se va a hacer, se lleva al Parlamento y tiene que tener mayoría. Cada vez que él vaya a llevar algo, tiene que buscar el voto de los independentistas y de los partidos regionales. El rey no influye ahí. No, el rey ahí no influye. Ya. El rey no influye porque el rey es la jefatura del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas. No el gobierno. Solamente, no el gobierno. Sí. El presidente del gobierno es a quien acaban de elegir, el señor Pedro Sánchez, por 2 votos. Ese va a ser un gobierno extremadamente difícil Y frágil. y débil. Bien. Gracias, doctor. Le damos las gracias al doctor Ángel Lockwood, que nos acompañó la mañana.